Hola, Dios te bendiga. Estamos continuando la temática de cómo la palabra de Dios nos muestra. En particular, estamos utilizando el Evangelio de Mateo. Nos muestra la figura de Jesucristo como el rey mesiánico, como el rey prometido a David y a través de su descendencia, que vendría a establecer un reino, vendría a establecer algo organizado, no simplemente, como dijimos en el video anterior, eh, predicar un estilo de vida, una filosofía de vida, para que cada cual viva más o menos como quiera, pero sin ninguna cohesión, sin ningún tipo de estructura. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Y estamos diciendo y estamos viendo cómo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en su estructura, en la forma en que organiza los eventos, la plena intención de mostrar de que Jesucristo es ese rey hijo de David que viene, está haciendo ya un poquito más de calor, déjame quitarme un poquito esto, que viene a cumplir todas las expectativas del pueblo de Israel y que viene a fundar un reinado, el reinado de Dios entre los hombres, el Dios con nosotros, Emmanuel. Reinado que comienza en el pueblo de Israel y luego se traduce a la iglesia, se realiza en la iglesia, que es importante que lo entendamos porque es una iglesia imperfecta en el aspecto humano, es una iglesia que muchas veces no quisiéramos ni mirar, por el ejemplo que a veces damos, pero es la realidad del reino de Dios. Y Jesús fue bien claro en lo que esa iglesia sería y en lo que Él quiere que sea. Y por lo tanto, no podemos utilizar los defectos de los miembros de la iglesia que somos nosotros como excusa para decir, yo creo en Dios a mi manera, esto es algo privado entre Dios y yo, esto es una relación personal y donde yo vaya es problema mío porque es donde yo me sienta mejor. Vamos a ver que todo eso es totalmente antibíblico y es totalmente en contra del plan de Dios, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. Vimos en el capítulo 1 toda la genealogía de Jesús y cómo la genealogía demuestra que Jesús es ese descendiente de David. Luego vimos también la paternidad de José y cómo a través de José como padre putativo o padre adoptivo de Jesús se realiza en términos legales judíos la, la descendencia de Jesús de David. O sea, cómo es, Jesús es realmente ese descendiente de David. Porque María, su madre, no es descendiente de David, ella es levita, ¿okay? Es de otra tribu. Por lo tanto, ella no es a través de ella que recibe ese linaje davídico, sino a través de la adopción de José. Luego de que entonces José queda establecido que José lo va a nombrar, de que José toma a su mujer, como vimos anteriormente, términos legales que demuestran aquí, esto es un linaje real. Lo segundo que ocurre en el capítulo 2 es la adoración de los magos. ¿Ok? Los magos que vienen de lejos a buscar a ese niño nacido. Y ese texto no está ahí de casualidad. Si estamos viendo que hay un rey davídico, si estamos hablando de que hay unas promesas, recordemos, por ejemplo, los salmos, como te dice, y en el mismo caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, Salomón, como de todas las naciones venían a ver y escuchar la sabiduría de Salomón, y venían a escuchar y a maravillarse de ese reinado en Israel. De la misma manera, entonces, ahora Mateo, que quiere establecer bien claramente, mira, este descendiente de David, este hijo de David, más allá que de Salomón, también vienen las naciones enteras, vienen a verlo, vienen a él. Y esto es importante, no se trata simplemente de que ellos se quedaron allá y escucharon de él. Ellos viajan, ellos se sacrifican, ellos vienen a encontrarse con él y se vienen a encontrar con él en Israel, no donde les da la gana, sino donde Dios lo ha puesto. Y los regalos que ellos le van a traer son regalos que demuestran su conciencia de quién es este hombre. El sacerdote, ¿verdad? Como es la mirra, profeta, ¿ok? Como es el incienso, y rey, que por eso le traen el oro. Entonces, ¿rey de qué? ¿Rey de quién? A veces pensamos, pues rey de mi corazón. Mm, Imagínate tú un reino con un solo súbdito o con muchos súbditos
que no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Eso no es un reino, eso es nada, eso es un disparate. Este rey, si es rey, requiere un reino. Y es un reino no como cualquier otro reino, es el reino prometido a David, es un reino espiritual, es un reino que va más allá de las naciones. Por eso comenzamos con viendo que 3 extranjeros vienen a adorar al niño. No está puesto como algo accidental, está puesto ahí para mostrar esa genealogía. Por eso Lucas, que tiene otro plan, no lo menciona. Por eso Marcos, que tiene otro plan, no lo menciona. Por eso Juan, que tiene otro plan, no lo menciona. Comienzan sus evangelios diferentes. Entonces no lo comienzan diferente porque estén confundidos. Lo comienzan diferente porque hay un plan, hay, hay una temática dentro de la escritura. Como, de la misma manera que tú ves una película, la película tiene un tema, digo, si es una buena película, tiene una historia, tiene una trama, y todos los eventos están organizados de tal manera que desarrollen la trama. Así mismo los evangelios. Y por eso nada está escrito por casualidad, nada está en un sitio sí y en otro no por casualidad. Así que empezamos con la adoración de los magos, y estos magos, inspirados por Dios, vienen a adorar al niño, así como la reina de Saba fue un día a ver a Salomón con su sabiduría. Luego, si seguimos más adelante, comenzamos luego en capítulo 3, luego de terminar todo el relato de los... perdón, brinqué un punto importante. Cuando los magos vienen, una de las cosas que también va a hacer mucho Mateo para probar el reino de Dios, pero eso sería otra temática, es mostrar a Jesús como un nuevo Moisés, ¿ok? Como aquel profeta prometido por Dios a Moisés en el Éxodo, que sería superior a él, y que todos los judíos entendían con gran claridad que este Mesías esperado sería rey, pero también sería profeta, y sería superior a Moisés. Fíjense que inmediatamente que el niño nace, ¿qué tratan de hacer Herodes? Matarlo. Este relato que está aquí es bien importante y se resalta en este evangelio porque, y no se resalta en otro, es donde el único se pone, porque una vez más estamos demostrando hay un plan. Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey y es el gran profeta esperado. Así que este profeta más grande que Moisés va a tener muchos rasgos parecidos a Moisés, comenzando por el hecho de que desde acabando de nacer quisieron matarlo. ¿Y quién quiso matarlo? El rey existente. En el caso del rey de Egipto, el faraón, y en el caso del rey judío, Herodes. Pero vemos una similidad, vemos unas repeticiones de una serie de eventos que nos van a dar un mensaje. Estos son los mensajes tras bastidores, son los mensajes que a veces no vemos, porque cuando leemos la Biblia en pedacitos, en versículos, y leemos este texto para probar tal cosa y lo convertimos en un pretexto para creer lo que creemos, en lugar de leer en su totalidad, leer el Evangelio como lo que es un libro. Y ese libro en comparación con el resto de los libros que forman la Biblia, cuando lo hacemos de esa manera, lo que hacemos es, como dije, convertir un texto en un pretexto. Pero cuando lo hacemos de esta manera, cuando vemos que todo lleva un plan, captamos el mensaje verdadero. Así que este gran rey, descendiente de David, nos vamos a quedar por ahí, no vamos a seguir por el tema de Moisés, porque ese es un tema bien largo, bien exhaustivo, pero aquí lo vemos ya también como ese niño que está siendo perseguido por un rey. Bien, y no únicamente perseguido por un rey, sino que, perdón que dije que no iba a decirlo, pero es que es un detalle importante. Moisés se cría en Egipto, escapa, va y se casa, regresa a Egipto para sacar a los judíos con él. ¿A dónde va para Jesús? El niño Jesús, cuando José le dice, huye a Egipto. ¿Eh? No es casualidad. Capítulo 3. Comienza Juan el Bautista a predicar. Y cuando comienza a predicar y a hablar sobre Jesús, te habla de Juan, su ropa, que tampoco al Evangelio de Mateo le interesa hacer un fashion show y decir cómo vestía Juan. Eso es el problema de Juan. Si estaba desnudo, estaba vestido, eso no es lo que le interesa. Es lo que le interesa es que reconozcamos que la forma en que estaba vestido Juan te dice bien claramente que trae la misma mentalidad de Elías, porque está vestido como se vestía Elías. En otras palabras, Juan tiene claramente también un plan.
Y así como el profeta Elías viene en un momento histórico bien importante para enderezar al pueblo, Juan va a venir a enderezar al pueblo para prepararlo para la llegada de este rey. ¿Ok? Y este rey inmediatamente que lo ve, ¿qué ocurre? Lo bautiza. ¿Por qué lo bautiza? Jesús no necesita bautismo. Es bien importante recordar que el bautismo que Juan da es un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo de preparación. Dijimos que Juan viene con la mentalidad de Elías a preparar el pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a abrir el oído y a escuchar qué tiene que decir Dios. Y lo que Dios tiene que decir va a estar todo en la persona de Jesús. Por eso es que Juan empezó el evangelio diciendo que en el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra es Jesús. Así que Juan viene a prepararnos para que escuchemos a la palabra que es Jesús. Y este bautismo que Juan está dándole es un bautismo, es un signo externo de una actitud interna de conversión, de escucha, de ser dócil a la voz de Dios que ha llamado a este pueblo judío a ser una nación santa y consagrada, ejemplo para todas las demás naciones del mundo. Los judíos jamás pensaron, mi relación con Dios, perdón, es una relación personal entre Él y yo y ya. Yo oro a mi manera, yo oro en mi casa. No, ellos iban todos al templo, ellos iban a dar culto al Señor en el templo, ellos ofrecían sacrificios en el templo. Ellos tenían una religión nacional organizada, que era lo que les daba identidad como pueblo y los convertía en una nación santa. Y estaban bien claros de que ellos estaban llamados a ser nación. Por eso sus 12 tribus. Por eso este sentido de comunidad. A pesar de que ellos mismos no entendían de que Dios mismo es una comunidad, es una familia de amor, todavía no les había sido revelado. A pesar de ello, ellos están muy claros en que tienen que tener este sentido de comunidad, de que la fe no es algo personal individualista, es algo comunitario. Así que por esa mentalidad, a pesar de que Jesús no tiene necesidad de convertirse, no tiene necesidad de escuchar la palabra porque Él es la palabra, pero sí tiene necesidad de unirse a un pueblo, de ser parte de una nación y de un movimiento nuevo dentro de esa nación. Él mismo se bautiza, él mismo se deja bautizar por Juan, demostrando de esta manera que Él es uno con nosotros. Pero también, más allá, los reyes en el pueblo de Israel no se autonombraban reyes. No decían, yo voy a matar al rey que está y ahora me pongo yo. No, el profeta que estaba en aquel momento histórico era el que venía y lo ungía y lo reconocía delante de todos. Ahora, Juan, que es el último de los profetas, tiene que reconocer a Jesús frente a todos. Es el que va a anunciar a este nuevo rey, pero lo va a anunciar de una manera diferente. Lo va a anunciar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a demostrar qué tipo de rey es Jesús. No el rey en sentido estricto militarista, en un sentido nacional de identidad política, sino un reino para todos los hombres, un reino para todas las personas de buena voluntad. Eh, y este Jesús, reconocido ahora por Juan como ese Cordero de Dios, identificado con nosotros, diciendo, yo no les voy a pedir a ustedes algo y yo no lo voy a hacer, no. Todo lo que yo les pido, yo mismo lo estoy viviendo, comenzando desde el bautismo. Comenzando desde que yo me someto a la autoridad que yo mismo le di a Juan. Yo le di a Juan una autoridad para que formara este movimiento de conversión y preparación. Yo reconozco esa autoridad y yo me someto. Yo soy el Mesías, yo puedo decir a Juan, tú no me hace falta, pero yo respeto lo que yo mismo hago. Así que él se somete a Juan. Comenzando así, ¿verdad? Ese reinado y ese nuevo estilo de reinado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego de que Jesús es bautizado, Mateo coloca inmediatamente las tentaciones en el desierto. Tentaciones que si las miramos, realmente el diablo no está tratando de atacar tantísimo su relación con Dios, sino su misión, la misión de Jesús. Estas tentaciones de Satanás a Jesús van dirigidas precisamente a tratar de impedir el reino. Eh, por ejemplo, cuando él le dice,
que convierta una piedra en pan. Si Jesús hubiera convertido una piedra en pan, realmente eso no rompe ningún mandamiento. Realmente eso no es un pecado, o sea, no es como que... Pero hubiera creado hubiera establecido un precedente en el cual este reino es un reino en el cual yo voy a escapar de la dificultad, en el cual yo voy a tratar de resolver los asuntos mágicamente, en el cual yo no quiero asumir el sufrimiento que es parte de la vida humana. Eh, y en este reino de Dios no se va a escapar del sufrimiento. Por eso nosotros los cristianos, Jesús nos dijo bien claramente que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Nosotros no estamos en un reino utópico aquí en la tierra donde pensamos que todo va a ser peaches and cream, todo va a ser hermoso, todo va a ser bonito y Dios nos va a llenar siempre de este gozo y vamos a estar todo el tiempo en esta nube espiritual en la cual estamos gozándonos todo el tiempo en el Señor. Eso no es eso no es bíblico para nada. Eso es una pretensión nuestra. Por eso muchas personas que enfatizan en que yo voy a estar o a cual iglesia porque yo me siento bien allí, no están entendiendo esta lectura. No están entendiendo de que no se trata de soluciones fáciles, no se trata de complacerme a mí o mis necesidades, se trata de entrar en un programa que Dios ha establecido. Y en este reino de Dios, no vamos a convertir las piedras en pan, vamos a pasar hambre, porque estamos ayunando, porque estamos preparándonos, porque estamos educándonos y estamos comprendiendo de que va a costar trabajo y va a costar dolor. ¿Ok? Luego el diablo le pide a Jesús o le invita a Jesús a que se tire desde el pináculo de la parte alta del templo, precisamente pues para que haga una especie de show, para que le demuestre a todo el mundo que él es sobrenatural. Y Jesús obviamente rechaza esto, a pesar de que Jesús va a hacer milagros, porque Jesús siempre que va a hacer milagros los hace para ayudar, los hace con un bien mayor detrás, no como una exhibición de poder. Tirarse del templo sería una exhibición tonta de poder, vanidosa, en un reino en donde la gente estaría fascinada con Jesús por su belleza, ¿no? O por su grandeza. Por eso es que Dios precisamente no nos permite verlos. Si nosotros viéramos a Dios cara a cara, una vez lo vemos cara a cara, ya no nos queda duda de que nada nos va a satisfacer como Él. Ya no podríamos ejercer más la libertad de escoger o no escoger, porque su poder, su belleza, su majestuosidad es tal que uno queda totalmente confirmado en la fe. Por eso los ángeles, cuando fueron probados por Dios, fueron probados sin haberlo visto, porque una vez que tú lo ves, ya tú no quieres nada más, ya tú sabes que no hay más nada que Él. Por lo tanto, esta cuestión de tírate del templo es lo mismo que hoy día cuando quisiéramos ver a Jesús haciendo grandes milagros, trayendo grandes multitudes, llenando estadios de personas, alabándolo, amándolo, gozándose en el Espíritu todo el tiempo, en una especie de escaparnos de la realidad de la guerra, del hambre, de la dificultad, de la pobreza. Eso no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no nos va a tratar de impresionar con su poder. No, nos va a tener con los pies en la tierra. Y los cristianos tenemos que tener los pies puestos en la tierra. La tercera tentación, adorarlo. Satanás le dice, mira, a mí se me ha dado este reino, yo te lo doy. Fíjate lo que él dice bien claramente. Le dice, todo esto, dice, le mostró la gloria de los reinos del mundo. Vemos el tema del reino una vez más. Los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si apostrándote me adoras. Alcanzar ese reino a base de poder, a base del poder que el diablo tiene sobre nosotros, porque se lo hemos dado nosotros mismos. Así que vamos a imponer el reino, vamos a ponerlo porque tiene que ser así. Por eso es que algunas personas se molestan cuando a veces la iglesia no va corriendo quizás donde los gobernantes y le dicen, no, el evangelio dice no matarás, tienes que hacerlo así. Es que nosotros no podemos imponernos sobre los que no son cristianos. Nosotros tenemos que iluminarles y decirles, mira, el aborto es un crimen, el aborto es un pecado. Pero si hay una gran parte de la población no cree en Dios,
tratar de decir, yo me voy a imponer por la fuerza y esta es la ley y se tiene que hacer así porque así es y se acabó, realmente sería jugar un poquito a lo que el diablo le está diciendo aquí a Dios. Por eso es que Dios no lo hace y por eso es que la iglesia no lo hace. Es un reino de conciencia, es un reino de que yo escojo ser de Dios, yo acojo a Dios y su mensaje y no se me impone. Por eso yo no puedo imponerle a otros la fe, yo tengo que motivarlos a la fe. Y esto es importante porque a veces quisiéramos predicar a la cañona, a la mala, a obligar y no podemos. Dios respeta y aprecia nuestra libertad a un grado supremo. Claro, una libertad que tiene unas consecuencias, obviamente, pero precisamente una de las consecuencias es que demuestra que hay en tu corazón que tú eres, que tú quieres ser. Por lo tanto, Dios tiene que darnos siempre la libertad. Estas tentaciones que el diablo le tira a Cristo están tratando de dañar lo que el reino es. Y hoy día la iglesia y los cristianos tenemos las mismas tentaciones, queremos obligarnos, ¿ok? Y eso es lo que Dios no permite. Bueno, se está acabando la batería por alguna razón. Vamos a acabar el video aquí.